Tardes a todos, a todas. Bienvenidos a esta conferencia que tiene como temática juzgar con perspectiva de género. Y realmente conversábamos recién con la doctora María Laura Altamiranda y el doctor Fernando Ramírez, nuestros expositores invitados. Conversábamos recién acerca de la necesidad de juzgar con perspectiva de género. Y la entendemos como la detección durante el proceso judicial de situaciones de desigualdad. Desigualdad por razón de género y la necesaria corrección de estas desigualdades a través de la interpretación de la ley, teniendo en cuenta la especial situación de quien padece la discriminación. Recientemente, y con un gran agrado realmente, leí que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de nuestro país, anuló un fallo del Poder Judicial de Río Negro por falta de perspectiva de género. Y también, recientemente, en el mes de marzo, este máximo tribunal se pronunció acerca de la necesidad de abordar los casos con perspectiva de género en otro fallo. Lo hizo con fundamento en los compromisos, en la importancia de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino. Me refiero a los relativos de derechos humanos y a los estándares fijados por los órganos de aplicación y control y a la normativa nacional. En virtud de lo expresado, juzgar con perspectiva de género implica un esfuerzo intelectual por comprender la complejidad social, cultural y política que existe entre mujeres y hombres para visualizar allí situaciones y relaciones asimétricas de un género sobre otro basadas en una relación de desigualdad y reconociendo a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Conversar esta tarde con la jueza María Laura Altamiranda y el doctor Fernando Ramírez sobre este tema es la propuesta para esta tarde lluviosa y agradecemos profundamente a los expositores su participación en esta actividad. Nos acompaña también la Asociación de Mujeres Juezas de la República Argentina, entidad con la cual vamos a estar celebrando próximamente un acuerdo para trabajar en forma colaborativa en estos temas. Y esto es muy importante porque desde ya está en ambas instituciones la voluntad de trabajar, pero esto lo vamos a plasmar de una manera formal. Como siempre, agradecer muy especialmente a los y a las asistentes que participan de las actividades que venimos llevando adelante ya hace muchos meses, y lo estamos haciendo de esta forma virtual a la que ya todos nos estamos acostumbrando y hemos hecho ya de nuestras vidas un gran espacio para poder continuar trabajando y llevando adelante la mayor parte de nuestras actividades en manera virtual. Recordamos a los asistentes, a las asistentes que esta actividad va a estar disponible en nuestro canal de YouTube y los invitamos fervientemente a que puedan luego poder adherirse al mismo y poder seguir esta y otras actividades que van a estar disponibles. Como siempre, en las actividades que llevamos adelante van a exponer nuestros invitados y al final vamos a dar lugar a una ronda de preguntas. Ahora sí, comenzamos con nuestra exposición. Doctor Fernando Ramírez, todo suyo. Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar conectados en esta actividad. Digamos que, a ver, la convocatoria es para hablar sobre juzgar con perspectiva de género. Ustedes saben que yo me recibí de abogado en el año 80. La palabra género no existía en la facultad, pero no solamente no existía la palabra, no existía ni siquiera el concepto de violencia de género, no existía el concepto de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Digo, hemos avanzado desde ese tiempo, desde el 80 hasta ahora, de una manera impresionante en esta temática. Impresionante e interesante.
Miren, hay un momento fundacional en la República Argentina que es la reforma constitucional. En el año 94 se reforma la Constitución, se incorporan a la Constitución los tratados de derechos humanos, y esto, más allá de lo que signifique formalmente, implicó para muchos de nosotros, yo ya era juez de tribunal oral, implicó para nosotros hacer un giro en la preocupación de la temática. Digamos, de pronto teníamos una constitución nueva, lo cual implicaba un pacto civil nuevo, donde teníamos que buscar una mirada distinta. Y poco tiempo después de la reforma, la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina inicia su actividad. Y la primera actividad que inicia AMJA en el país, se trató de un grupo de talleres donde yo primero intervine tomando el taller y después, entusiasmado, me convertí en tallerista, digamos, y llevamos este taller a distintos lugares del país. El taller se llamaba Hacia una jurisprudencia de igualdad. Y este título de Hacia una jurisprudencia de igualdad, lo que en realidad estaba diciendo es, vamos a incorporar la perspectiva de género en la actividad jurisdiccional. ¿Qué significa incorporar la perspectiva de género en la actividad jurisdiccional? Y bueno, básicamente significa reconocer que existe un histórico desequilibrio de poder entre varones y mujeres y que el derecho, que es en definitiva el discurso del poder, impacta de manera distinta en varones y en mujeres. No significan lo mismo digamos, el resultado en varones y mujeres. Entonces, lo que se busca cuando uno incorpora la perspectiva de género en el juzgamiento es precisamente neutralizar ese desajuste. Este es un primer acercamiento a lo que es la perspectiva de género, porque con el tiempo, con el estudio y demás, vamos lentamente descubriendo que en realidad juzgar con perspectiva de género es en realidad sinónimo de juzgar bien. Veamos. Nosotros tenemos una actividad, la actividad jurisdiccional, que es una actividad de poder constitucional. La Constitución establece formalmente determinado tipo de igualdades e incorpora una serie de derechos fundamentales que es función nuestra hacer realidad. Pero estos derechos fundamentales, estos derechos que incorpora la Constitución y que es deber del Estado lograr su máximo desarrollo, están enunciados de una manera determinada. Y están además integrados de una manera determinada. Por eso fue necesario a lo largo de la historia que los estados convinieran incorporar algunos tratados de derechos humanos que denominamos tratados de derechos humanos de las mujeres. ¿Por qué? Porque los tratados de derechos humanos clásicos y tal como los conocemos están formulados de manera tal que impactan de manera distinta en varones y mujeres. Entonces se incorporan los tratados internacionales sobre derechos humanos de las mujeres. Básicamente estos son CEDAW y Belém do Pará. ¿Introduce esto una diferencia en el modo en que tenemos que examinar la ley? Yo voy a contar una anécdota que a mí me parece muy esclarecedora. Una de las feministas más relevantes en el estudio de lo que es el derecho constitucional de una mirada feminista es Catherine McKinnon. Catherine McKinnon es una gran luchadora de los derechos de la mujer. Y en una oportunidad, cuando llega a la facultad, se encuentra con unos compañeros docentes que le dicen, Catherine, te queremos felicitar porque finalmente, después de mucho esfuerzo, hemos visto que se ha creado la Cátedra para Derecho y Género. Ella, bueno, se siente feliz, bueno, qué bárbaro, no sé, se creó la cátedra y dice que cuando salió del ascensor subió a su piso y cuando salió del ascensor se quedó pensando y dijo, hemos perdido. ¿Por qué? Porque se creó una cátedra de Derecho y Género, en lugar de incorporar el género a todo el derecho. Bueno, esto es lo que pretende hacer la perspectiva de género. Yo diría, no solamente la Corte recordaba recién, la doctora Vázquez, que la Corte en un fallo reciente ha anulado un fallo por no haber sido dictado contemplando una perspectiva diferente, la perspectiva de género. Yo le diría que hay más de un fallo, que ya desde el caso Leiva viene la doctora Hayton insistiendo en la necesidad de tener una perspectiva de género en el juzgamiento
en particular cuando están involucrados derechos de las mujeres y donde está involucrada la violencia contra la mujer. Es difícil en muy poco tiempo explicar el desarrollo completo de por qué se incorpora y cómo se va incorporando la perspectiva de género. Pero hay algo que yo quiero señalar porque hablando digamos, ante un ambiente de abogados o de futuros abogados o de personas preocupadas por el derecho, me parece que hay algo que hay que destacar cuando hablamos de perspectiva de género. No estamos hablando de incorporar la perspectiva de género solamente por un posicionamiento político ideológico, que lo hay. Digo, esto no lo vamos a negar. Pero no es solamente esto, es que es una obligación incorporar la perspectiva de género en el juzgamiento. Es una obligación que yo, por formación, diría primero es una obligación moral, después es una obligación política, después es una obligación constitucional y después es una obligación normativa. ¿A qué me refiero? Me refiero a que no solamente nuestra Constitución incorpora tratados y convenciones que, digamos, se superponen a la normativa vigente, sino que además estos tratados y estas convenciones tienen organismos de control. Y estos organismos de control indican si el Estado va monitoreando, si el Estado está cumpliendo con esta convención, pero además van indicando cómo debe llevarse adelante la aplicación de las convenciones. Por ejemplo, CEDAW, la Convención Internacional para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, que es el primer tratado internacional de compromiso de derechos humanos de las mujeres, genera un comité, el Comité CEDAW, que tiene distintas funciones. Dos de las funciones, que son las dos funciones originarias que nos interesan, son una, cada 4 años, ir evaluando el avance en el cumplimiento de la convención por parte de los distintos estados. La segunda es dar recomendaciones, las recomendaciones generales que son interpretativas, digamos, que son las que explican cómo debe aplicarse y debe entenderse cada uno de los artículos de la convención. Fíjense ustedes que en el año 92, la recomendación 19 del Comité CEDAW ya anuncia que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer debe interpretarse también como una convención para la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer. Dice, la palabra violencia no existe en el texto de CEDAW, pero el Comité CEDAW dice, miren, violencia y discriminación es lo mismo, los estados deben informar sobre violencia, etcétera, etcétera. Esta recomendación 19 fue ampliada en el año 2015 por la recomendación 33. Y la recomendación 33 dice que el comité recomienda que los estados partes tomen medidas, incluidas la de concienciación y fomento de la capacidad de todos los agentes del sistema de justicia, de los estudiantes de derecho, para eliminar los estereotipos de género e incorporar una perspectiva de género en todos los aspectos del sistema de justicia. Digo, ya no somos los integrantes de AMJA los que reclamábamos que se juzgara con perspectiva de género. Es la CEDAW la que indica que debe juzgarse con perspectiva de género para el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado respecto de la Convención. El segundo tratado de derechos humanos de las mujeres, que es el tratado regional, es la convención que nosotros conocemos como Convención de Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer. Este tratado tiene, además, un órgano de control y monitoreo de los estados, que es el MESECVI. El MESECVI, a su vez, tiene un comité de expertas que elabora distintas recomendaciones generales. La recomendación general número 1 del comité de expertas de MESECVI, tratando el tema de del homicidio en legítima defensa, cómo debe ser interpretado respecto a las mujeres, cómo impacta de manera distinta una norma penal en varones y mujeres. En uno de sus puntos de recomendación dice, valoración de pruebas con perspectiva de género aplicada a procesos penales y legítima defensa.
y da una serie de recomendaciones de cómo debe aplicarse la perspectiva de género en el juzgamiento, en la valoración de las pruebas en materia penal, específicamente para legítima defensa, pero que resulta aplicable a cualquier caso de naturaleza penal. Básicamente, dice concretamente, adoptar una perspectiva de género en la investigación y juzgamiento de delitos motivados en el género de la víctima implica, entre otras cosas, iniciar de oficio las actuaciones, no dejar en manos de la víctima solamente la necesidad de iniciar la acción, entender que no resulta exigible que las víctimas manifiesten todos los presuntos maltratos sufridos. Esto es algo que quienes estamos en el fuero penal vemos cotidianamente. Digamos, la mujer denuncia uno de un montón de episodios y tiene dificultad para recordar y puntualizar, pasado el tiempo, uno solo de los episodios, porque se mezclan todos aquellos que integraron un proceso de violencia que la estuvo afectando. Con lo cual, la aplicación formal de determinados requisitos dogmáticos suele fracasar en casos de violencia contra la mujer. Y entender que la declaración de la víctima es crucial y que no se puede esperar la existencia de medios probatorios gráficos o documentales en la agresión alegada. Digo, a ver, los dos organismos internacionales de control y de monitoreo de cómo se llevan adelante las convenciones y tratados de derechos humanos de las mujeres están indicando que el Poder Judicial debe incorporar la perspectiva de género. Además de estos comités particulares respecto de estos tratados, la Asamblea General de Naciones Unidas suele aprobar en distintas materias recomendaciones, protocolos y estrategias. Hay una particular que denominan y que van renovando, diría que no año a año, pero más o menos cada determinada cantidad de años renuevan y actualizan, se llama, o la denominan, fortalecimiento de las respuestas en materia de prevención del delito y justicia penal a la violencia contra la mujer. Y ahí también definen la violencia contra la mujer como violencia de género y establecen la necesidad de incorporar una perspectiva de género en todas las políticas, programas y prácticas para garantizar la igualdad entre los géneros y un acceso igual y equitativo a la justicia. No es la única. Yo podría también citar aquella que se refiere, que también va actualizándose cada tanto, a la intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, donde también en uno de sus acápites indican que es esencial para esto la incorporación de la perspectiva de género en la investigación y juzgamiento de casos de violencia contra la mujer. A ver, esto en el marco de lo que es la obligatoriedad internacional. Ustedes saben que recientemente se ha sancionado la ley, lo que se denomina la ley Micaela, que exige la formación en materia de género en los distintos organismos estatales. Al respecto, y más allá de que AMJA tiene, insisto, desde hace 25 años, trabajos tratando de incorporar en la justicia la perspectiva de género, la Corte, a través de la Oficina de la Mujer, ha desarrollado toda una batería de talleres tratando de ir incorporando la perspectiva de género en la justicia, destinados a empleados, a funcionarios y a magistrados. Las Cortes diría yo, yo creo de todas las provincias han conformado unidades que, ya sea que bajo el nombre de Oficina de la Mujer o de Oficina de Violencia o de las dos juntas, integra un conjunto de talleres formativos en materia de perspectiva de género y de incorporación de la temática de género en la actividad jurisdiccional. Esta es la historia. La realidad es que la introducción de la perspectiva de género en el juzgamiento implica el direccionamiento de la actividad jurisdiccional a operar sobre la realidad en procura de hacer real la igualdad entre varones y mujeres. ¿Saben qué? Yo me gusta la historia, he buscado
digamos, antecedentes, y no existe ningún lugar, ni ha existido jamás ningún lugar donde uno no pueda verificar la supremacía del varón sobre las mujeres. La búsqueda de la igualdad es una búsqueda cultural. No ha existido hasta ahora en la historia una cultura absolutamente igualitaria entre varones y mujeres. Hay fantasías del reino de mujeres, fantasías de las amazonas, pero esto no se ha verificado nunca. Y si esto no se ha verificado nunca, es porque ha subsistido desde no sabemos cuándo, porque ustedes saben que la historia es hasta donde uno puede registrarla, pero más allá no sabemos qué pasaba. Pero desde siempre ha existido un doble mecanismo de desvalorización de la mujer a partir de lo que nosotros denominamos atribuciones de género y discriminación, sostenido por lo que materialmente es la violencia. Y cuando hablamos de violencia, hablamos fundamentalmente de una violencia física que se expresa en lo doméstico, en el golpe, y en lo político, en el guillotinamiento de Olympe de Gaulle, o más cerca en la Argentina, el dudoso accidente que termina con la vida de Julieta Lanteri. Digo, cuando hablamos de la violencia como soporte, hablamos de una violencia política fuerte y que se registra en el mundo entero. Entonces el esfuerzo por alcanzar la igualdad real y no formal en el mundo jurídico es eso, es una deliberada política y un deliberado esfuerzo que tienen los organismos jurisdiccionales. Y si tienen que hacer este esfuerzo, es porque hay algo que se les resiste. Digamos, a ver, nosotros decimos, tiene que haber igualdad entre varones y mujeres, vamos a adoptar una perspectiva de género y enfrentamos realidades difíciles. Nosotros decimos, la mejor manera de introducir la igualdad en materia de género es a través de un sistema cultural de la educación sexual integral, y encontramos que hay distintos ámbitos y jurisdicciones que ejercen resistencia a una educación sexual integral igualitaria. Digo, resistencia a una educación sexual integral igualitaria, porque educación sexual ha habido, hay y habrá siempre, porque la educación siempre va a transmitir el modo en que se relacionan varones y mujeres. En lo cotidiano y también en las instituciones educativas. Consecuentemente, cuando alguien dice no queremos que se aplique la educación sexual integral en nuestro ámbito de escuelas privadas, de escuelas religiosas, de escuelas provinciales, o lo que fuere, lo que en realidad está diciendo, no queremos que se incorpore ese modelo de educación sexual integral igualitaria, porque algunos están dando. Cuando en la República Argentina se procuró introducir la figura de femicidio en el Código Penal, y este es un tema que merecería un desarrollo mucho más amplio, porque tiene una significación, la incorporación de la figura de femicidio tiene una significación y un impacto dentro del derecho fundamental. No es solamente incorporar la figura de femicidio, ¿no? Es incorporar el símbolo de la violencia de una manera particular. Bueno, cuando se discutió en el Congreso, hubo un lobby de docentes universitarios y de académicos universitarios procurando que no se sancionara la ley de femicidio, sosteniendo de manera dogmática que no existía el femicidio, que esa realidad que nosotros veíamos de varones matando mujeres por ser mujeres no existía. Digo, la introducción y el juzgamiento con perspectiva de género no es algo meramente teórico. Y la intención mía en esta, tan breve introducción, si se quiere, tan anárquica exposición, la intención mía es señalar, primero, que la incorporación de la perspectiva de género en el juzgamiento no es voluntaria. Digo, es una imposición normativa. No tenemos tiempo para desarrollarlo, pero, digamos, acéptenme por lo menos como afirmación, es una imposición política. Es una imposición política porque la introducción de la perspectiva de género implica comprender el derecho como integrado igualitario para varones y mujeres. Esto es un poco más complejo para explicar, pero digamos, requiere
la participación de varones y mujeres en la interpretación y la aplicación del derecho para que sea igualitario, y esto implica la incorporación y el enriquecimiento democrático. Digamos, es político. Entonces, es normativo, es obligatorio porque está en la Constitución a partir de la incorporación de las convenciones. Es, yo diría, una exigencia moral de quienes tienen, digamos, una concepción de la persona humana más integral, que no admite esto de que existan personas sometidas a otras. Y además, es un compromiso material que enfrenta una fuerza que se opone. No es fácil la incorporación de la perspectiva de género en la actividad jurisdiccional. Y en la Argentina tenemos una ventaja que no deberíamos desatender. En la Argentina, quien ha encabezado la incorporación de la perspectiva de género en la actividad jurisdiccional han sido las mujeres juezas. En particular, lo que quienes integramos AMJA identificamos como las fundadoras. Espero que ellas no escuchen, pero son algo así como las viejas sagradas. Carmen Argibay, Elena Hayton, el impulso que esas mujeres han dado. No quiero nombrarlas a todas, pero ustedes no saben lo que son esas mujeres. A veces cascarrabias, a veces duras, pero el esfuerzo que han hecho, y que no es simplemente el esfuerzo por mantenerse, que en algún momento fue muy duro, tal vez ahora también sea duro mantenerse, sino que además han operado sobre la realidad de la justicia. Primero, la creación de la Oficina de Violencia Doméstica, que fíjense ustedes, para que tengamos una idea del ritmo rápido que tienen las cosas. Saben que yo tuve la suerte de ser convocado para participar en el grupo que fue diseñando lo que era la Oficina de Violencia Doméstica. Saben que una de las discusiones que más tiempo nos llevó fue el nombre. Digo, se trataba de violencia intrafamiliar, se trataba de violencia doméstica, se trataba de violencia de género, en fin. La realidad fue definiendo la actividad de la oficina como una oficina de violencia de género, hasta incluso se incorporó, fíjense ustedes, la recepción de denuncias vinculadas a la trata de mujeres con fines de prostitución. Digo, fíjense cómo se fue transformando esta oficina, que seguirá llamándose como sea. Los nombres son lo de menos. Pero hay toda una discusión respecto de si se denomina violencia doméstica o no. Quienes están en el mundo del derecho saben perfectamente todo lo que implica esta denominación. Poco tiempo después, y inmediatamente después que salió la Ley de Protección Integral de las Mujeres, la Corte crea la Oficina de la Mujer. Y la Oficina de la Mujer ha desarrollado una actividad que ustedes pueden consultar en la página de la OM, en la página de la Corte. Ha desarrollado una actividad de talleres, de formación, que yo no puedo explicar, es impresionante, incluso ha sido replicada en distintos lugares de América. Ha sido la Corte la que salió inmediatamente que existió el reclamo social a elaborar un registro oficial de femicidios. Digo, en la Argentina tenemos esto que significa un enorme impulso para la incorporación de la perspectiva de género como modo del buen juzgamiento. A veces hay otros problemas secundarios. Yo cuando era joven participaba de algunos grupos y demás donde estudiábamos activamente y teníamos claro que no debíamos confundir la contradicción principal con la contradicción secundaria. En la materia de igualdad de varones y mujeres, la confusión de contradicción principal y contradicción secundaria ha sido histórica. Ha sido histórica. Siempre se ha dado prevalencia a la contradicción secundaria, dejando esta contradicción entre la diferencia de poder de varones y mujeres relegada. Bueno, ahora la tenemos acá adelante. Yo digo, bueno, existe una nueva posibilidad
de avanzar en este sentido, y me parece que el Poder Judicial, con todos los defectos que todos le conocemos, que todos le reconocemos y que tratamos de transformar, está con esta propuesta. Esperemos que avance y que llegue más adelante. Yo estoy sobre el límite de tiempo y quiero dejarle tiempo a Laura y después ver si alguna de las preguntas puede permitir algún desarrollo distinto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ramírez. Doctora Altamiranda, tiene la palabra. Bien, voy a colocar un PowerPoint. Ahí está enviado. Todavía a mí no me aparece, ¿ustedes lo ven? No, todavía no, doctora. Ahí estamos. Ahora estamos, exacto. Bueno, muy bien. Ante todo, bueno, quería agradecer a todos los que están aquí presentes y realmente me alegra mucho verlos a todos allí, realmente me fascina verlos ahí, todos los cuadritos y tanta gente escuchando una excelente disertación de Fernando Ramírez, que me pone a mí en el compromiso de qué les digo ahora a todos ustedes para complementar esta disertación. Como ustedes sabrán, digamos, yo soy jueza aquí en la jurisdicción de Lomas de Zamora, y también me recibí con anterioridad a la reforma de la Constitución Nacional, con lo cual también egresé del ámbito de la universidad, de la Facultad de Derecho, con un gran déficit de formación en derechos humanos, y fundamentalmente también en lo que hace específicamente a los derechos de la mujer. Así que en principio empecé a buscar, me interesó el tema de los derechos humanos, comencé a buscar, a leer de manera solitaria, luego en algún curso, hasta que doy en una jornada con la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina. Y les digo esto porque realmente ha sido un espacio donde pude profundizar el conocimiento en estos temas, donde se tratan derechos humanos, pero puntualmente los derechos de la mujer desde la niñez, la mujer joven, la mujer anciana, migrante, y es un espacio de profundización de conocimientos, además de un espacio federal, porque la asociación es federal, tenemos, como aquí decía recién Fernando, nuestras ministras de corte, nuestras fundadoras, otras socias que no son fundadoras, pero que también hacen años que están en nuestra asociación, están en cada provincia, tenemos cada ministra de mujer que hay en cortes de cada provincia, forma parte de nuestra asociación. Y eso nos permite tener un vínculo y conocer jurisprudencia de todo el país, que es muy importante porque va enriqueciendo esta jurisprudencia en un trabajo que hizo también de inicio Fernando, que era la jurisprudencia para la igualdad, en búsqueda de patrones, de guías, de directrices, para poder hacer un mejor funcionamiento de un servicio de justicia. Bueno, yo en el PowerPoint he puesto algunas cosas que ya ha anunciado Fernando, yo lo voy a dejar a disposición, pero bueno, brevemente aquí tienen los cuerpos normativos, la CEDAW incorporada en nuestra Constitución Nacional desde el año 94, la Convención ya no de Naciones Unidas, sino del régimen de OEA, que es de Belén do Pará, y la ley 26.485, que fíjense, es una ley que justamente trae los mismos verbos que trae Belén do Pará: prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Tenemos también a nivel provincial la 14.509, que es la reforma que tuvo la ley de violencia familiar, y fíjense que aún, como decía Fernando, que hoy por hoy no es la necesidad de un reconocimiento de derechos, sino que hoy por hoy lo que tenemos es un tema de aplicación de tanta posibilidad, de tanta batería normativa. Fíjense que aún así, con toda esta normativa, tuvo que surgir la ley 27.499 de capacitación obligatoria, no porque antes todos estos cuerpos normativos no lo fueran,
sino que ahora, a través de esta ley que lleva el nombre, lamentablemente por un femicidio atroz, y que pone de reflejo la mala formación, la mala capacitación, la mala forma en la que todos dejamos de lado actitudes personales que van más allá de que sea un juez, un juzgamiento de un hecho, como se llama la jornada de hoy. La violencia de género, la violencia contra las mujeres, que pone de reflejo la ley Micaela, pone de manifiesto que todos y cada uno de nosotros nos tenemos que formar en temas de género, en temas de derechos humanos. Las personas que están en los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, del primero al último. Pero ya la 26.485, que yo recorrí el país con la doctora Gloria Pasten, que también es socia de AMJA y se encuentra aquí en la jornada, haciendo una difusión de lo que era esta ley. Ya la ley 26.485 hablaba de políticas públicas y hablaba de la obligación de que en todos los poderes, en todas las cabezas de poderes, se empezara a trabajar en contenidos para que todos estuvieran formados de manera voluntaria. La ley Micaela ahora lo pone de manera obligatoria. Incluso se hablaba de la parte de las enseñanzas, o sea, las enseñanzas también universitarias, así que los contenidos, ahora una vez más, precisamente por esta desigualdad, nuevamente la 27.499 insiste, vuelve nuevamente a darnos la oportunidad de imponer, de aplicar un derecho de manera igualitaria. Tenemos las recomendaciones generales, que también hablaba recién Fernando, las recomendaciones generales que salen de estos organismos creados por las convenciones, ya sea el comité o el MECSEBI. Todas estas recomendaciones se suman a sentencias, opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los informes que también elabora la Comisión de Derechos Humanos. Todo eso nos impone la ley Micaela, que los que integramos los poderes, cualquiera de los tres poderes del Estado, debemos estar capacitados, porque forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Es lo que nosotros tenemos que conocer y tenemos que aplicar. A mí me gusta siempre trabajar en lo que es sensibilización, charlas, jornadas, y me gusta mucho estar en este espacio que agradezco a la decana, a la doctora María Fernanda Vázquez, me invitara, porque estos sesgos discriminatorios, estos estereotipos de género, que los sesgos tienen base, ¿no?, en estos estereotipos, son muy importantes charlarlos, conversarlos, reflexionarlos en un ámbito donde está la gente que se está formando, la gente que va a litigar prontamente, y la gente que tal vez pertenezcan a otras facultades, o que estén aquí escuchando esta charla que también es abierta a la sociedad, porque todos podemos integrar un poder del Estado, todos podemos llegar a ser concejales, fiscales, estar en alguno de los poderes del Estado, o también ser un testigo de un hecho, y que para juzgar con perspectiva de género, también ese testigo tiene que tener una mirada de todo lo que ocurre a su alrededor, en su vida propia, que incluya la perspectiva de género. Entonces, fíjense que yo aquí en esta plantilla les coloco que más allá de toda esta normativa que tenemos, que es enorme, recomendaciones internacionales, sentencias y jurisprudencia de la Corte Interamericana, aún así seguimos teniendo brechas de género, tanto en lo que hace a la vida privada de cada uno de nosotros, como también en los espacios públicos, con lo que se conoce como violencia institucional. Entonces, para abordar este tema es muy importante abordarlo desde dos enfoques, un enfoque desde la vida personal y también desde el ejercicio profesional, porque independientemente del nombre que tenga, es la misma persona la que va a estar haciendo una ley dentro del poder legislativo, o va a estar haciendo una acusación, o va a estar haciendo una sentencia. Entonces, es muy importante que desde lo personal, todos y cada uno de nosotros nos capacitemos. Fíjense que las capacitaciones que tenemos que tener, dice la Corte Interamericana, no es solamente estar hablando de las normas, sino que tenemos que hablar de herramientas para visualizar estas desigualdades, que son estructurales, que son históricas, para poder realmente lograr una transformación. Y a eso se refería recién Fernando cuando hablaba de esta mirada, la mirada de género.
aquí tenemos también que los operadores del sistema de justicia tenemos que tratar de, por todos los medios, de evitar reproducir estereotipos de género. Cuando estamos hablando de sesgos, estamos hablando de conductas socialmente aceptadas, pero estas conductas socialmente aceptadas tienen base en todos estos estereotipos. Y tenemos que estar muy atentos, porque son muy poderosos, son muy, de repente, atractivos, aparecen, no nos damos cuenta y nos invaden en nuestras reflexiones, en nuestras miradas, en nuestras opiniones. Y es muy importante, imagínense, en una persona que va a un juicio como testigo y tiene una mirada sesgada, tiene una mirada que no es igualitaria, su testimonio va a ser, no porque sea una mala persona, va a dar un testimonio malo, lo va a dar desde su mirada, desde la percepción con la cual él se maneja. Por eso la formación en género es tan importante para toda la sociedad. Obviamente mayor aún para quienes tenemos la responsabilidad de juzgar, pero nosotros juzgamos a partir de pruebas, y esas pruebas las ofrecen los testigos que son civiles, que concurren casualmente en un hecho que termina siendo, en el caso del derecho penal, un delito. Entonces, todos, sobre todo los funcionarios públicos, tenemos que buscar soluciones para evitar replicar estas situaciones donde, como en toda relación de poder, hay uno por encima del otro. Yo les decía que me gustan estos espacios porque siempre se espera, bueno, van a venir jueces, van a hablar de juzgar con perspectiva de género, pero a mí me gusta mucho también colocarles esta placa, que es la de investigar, acusar, defender y juzgar con perspectiva de género. Todo eso es importante, porque un juez solo o un tribunal de 3 jueces no va a poder resolver nada, no va a poder dar una respuesta que la sociedad está esperando, que la sociedad reclama, si no hay testigos que tengan una mirada apropiada, una mirada que no sea sesgada, que no vea cuestiones que están ocurriendo quizás en la vecina, a la compañera de trabajo. Tenemos estándares internacionales establecidos en las recomendaciones que hoy recién hablaba Fernando, las recomendaciones que nos da tanto el comité como, como las directrices que también nos dan las expertas del MECSEBI, del seguimiento de Belén do Pará. Todos estos estándares internacionales van acompañando la evolución que tiene la comunidad internacional en estos temas. Digamos, esto se mueve permanentemente, todos los días cada uno de nosotros, sea juez o no, va advirtiendo circunstancias que nos hacen ver algo que antes no notábamos que era violencia, y ahora sí nos parece violencia, y no necesariamente es un delito. Entonces, la sociedad va evolucionando, el derecho va siguiendo esa evolución, y se van estableciendo esos estándares internacionales. Nosotros como jueces tenemos que realizar controles de constitucionalidad, controles de convencionalidad de las leyes que se están presentando frente a los hechos que nos toca juzgar. Pero nosotros para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos de testigos, necesitamos de peritos, necesitamos de la víctima que lamentablemente ha pasado por un suceso, que venga y tenga la posibilidad de contar lo que sucedió, lo que vio, que sea su momento, no es una persona, un testigo de un hecho común, la persona que ha atravesado por una violencia de género, tiene otro sentimiento, otras vivencias. Pensemos en las personas abusadas sexualmente, viven situaciones que no es fácil de un día para el otro presentarse y contar lo que durante mucho tiempo guardó como un secreto hasta familiar. Entonces, es importante que en esta investigación los fiscales, la policía, todos estén comprometidos con esta perspectiva de género. Con la doctora Gloria Pasteni llevamos adelante una actividad muy importante para con los policías de la provincia de Buenos Aires. Los estuvimos capacitando con material de la Corte de Nación. Fue muy interesante poder compartir con ellos todas estas miradas, porque nosotros somos primeramente personas y luego tenemos una función. Tenemos que trabajar esa violencia
cómo nos impacta la violencia a nosotros, para luego poder verla en las causas que se nos presentan, y si somos jueces que tenemos la obligación y la responsabilidad de dar una respuesta. Nosotros tenemos que también tener en cuenta que los estereotipos de los que hablaba hace un momento, que nos invaden a todos, los estereotipos nos atrapan y muchas veces no nos damos cuenta. Tenemos que luchar contra esos estereotipos, porque van a comprometer la imparcialidad, tanto de un testigo como si lo tiene un fiscal al momento de acusar, al igual que lo va a tener un defensor, y del mismo modo lo va a tener un juez. Hay que trabajar mucho a nivel personal para poder erradicar de cada uno de nosotros todos esos prejuicios, todas esas cuestiones que nos parece que lo que a nosotros nos es normal y común para la otra persona también, y que todos pensamos del mismo modo. Las personas violentadas tienen otros tiempos, hay que saber escucharlas, para ello hay peritos, hay personas que los van a entrevistar, hay personas expertas en estos temas que van a poder ayudarla en el desarrollo de que pueda empezar a hablar una violencia por la cual ha pasado. Por eso no solamente es juzgar con perspectiva de género, se necesita que también exista un compromiso de toda la comunidad, porque la comunidad es testigo, que pueda ver qué le pasó a la vecina, si está golpeada, si no sale, si hace calor y está toda tapada. Digamos, todas estas cuestiones que hacen a que realmente el Poder Judicial pueda dar una respuesta. Es un tema que lo vamos a poder llevar adelante y resolver entre toda la sociedad. Por eso, en esta filmina que les pongo de investigar, acusar, defender y juzgar con perspectiva de género, le pongo que no es algo voluntario, es una obligación legal que tenemos. Tenemos que trabajar de ese modo. No hay opción, tenemos que todos compenetrarnos y tener una mirada siempre de lo que le está pasando al otro, porque tal vez no llegue a ser un delito, y nosotros podamos actuar con antelación, sin llegar a tener que llegar al momento de que se produzca un hecho delictivo y ahí ser testigos tal vez de una tentativa de homicidio o de un femicidio. Cuando hablamos también de, ahí pasamos, de la perspectiva de género, en todos estos temas, es lo que va a ser, aquí les voy a dejar la filmina para que ustedes las tengan, la dejo a disposición porque no me quiero tampoco pasar en el tiempo. Es muy importante que todos estemos formados en esto que hace a las diferencias, a las situaciones asimétricas que pueden existir, tanto en una pareja como en una relación de trabajo, donde puede haber unas violencias que tenemos que estar preparados, tener el ojo atento y poder ayudar a esa víctima que por lo general es una víctima silenciosa, pero podemos verla, podemos ver sus actitudes, hasta muchas veces podemos ver en ellas algunas marcas que nada impide poder preguntarle qué le está pasando y poder evitar alguna circunstancia aún más grave, ¿no? Que ya una lesión es importante, imagínense si seguimos avanzando. Nosotros aquí, yo les decía, la perspectiva de género hace realidad el derecho a la igualdad, es un mandato constitucional y convencional. Aquí les dejo también otra filmina, fíjense ustedes, si nosotros somos testigos silenciosos de lo que ocurre a una vecina, si somos testigos que no nos prestamos atención a lo que está pasando a nuestro compañero de trabajo, estamos mandando también mensajes de que estamos tolerando como sociedad. Y si desde el Poder Judicial no prestamos atención y archivamos causas, pensamos que son amenazas que bueno, no vino, no está, no escuchó nadie, bueno, la archivamos. Estamos mandando mensajes a la sociedad de que esos temas no interesan. Por eso aquí les digo, estamos enviando mensajes de que la violencia contra las mujeres es tolerada, lo que va a favorecer que se perpetúe la aceptación y el fenómeno y la sensación de inseguridad. Fíjense que esto, que aquí se los dejo todo escrito en el Power a disposición de ustedes, es algo que surge nada más y nada menos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo dijo en el caso Campo Algodonero, que es uno de los primeros pronunciamientos
donde se está hablando de esta tremenda situación en la que muchas mujeres viven y que viven en silencio. A ver, estoy en esta, ahí vamos. Yo también quería hablarles de cómo nosotros tenemos que estar trabajando, cómo nosotros como funcionarios judiciales debemos prepararnos para tratar todos los casos que se nos presentan en nuestra jurisdicción al tiempo de juzgar. Por eso la importancia de que los testigos tengan formación en género, para que puedan ser testigos de lo que le pasa a la vecina y tengan una mirada que la puedan ayudar y puedan hasta evitar que ocurra un suceso de violencia de género. Tenemos casos de sentencias donde se ha tenido muy en cuenta situaciones terribles por las cuales han pasado las mujeres, y que, aquí creo que tengo la mención, son sentencias donde se ha aplicado la legítima defensa por parte de una persona que era víctima de una situación como Poder Judicial. Nosotros no damos una respuesta. Lo que estamos mandando es un mensaje de que la violencia es tolerada. Por eso es muy importante que en casos puntuales, en casos donde hay una situación de violencia, Doctora Altamiranda, ¿me escucha? Parece que estamos con un... Doctora Altamiranda, ¿me escucha? Nosotras no lo estamos escuchando. El micrófono figura habilitado. No, seguimos sin escucharla, doctora. A ver. A ver. No, doctora, seguimos sin escucharla. Sí, la guardamos. Esperamos unos segunditos a poder solucionar el problema de audio de la doctora Altamiranda. Les recordamos, si quieren realizar algunas preguntas, las podrán realizar a través del chat. Y voy a aprovechar para comentar que en la facultad contamos con 2 espacios para trabajar, primero con... Doctora, no estamos escuchándola. No sé si tendrá a mano sus auriculares. Sí, aguardamos. Si no, cualquier cosa puede volver a ingresar. Y bueno, volvemos a probar. Les comentaba que en la facultad contamos con un espacio que se llama Grupo Sobrevivir, que es un espacio para mujeres que sufrieron violencia de género. Si ustedes quieren acercarse, son espacios de contención, un espacio de empoderamiento, lo podrán realizar enviando un email, que ahora se los voy a dejar a través del chat, que es sec.extensión@derecho.unlz.ar, en el que, bueno, podrán encontrarse con varias personas, tejer redes, que esto es lo importante, de poder tejer redes. ¿ahí me escuchan? A ver, vamos. Ahora sí, doctora, perfecto. No sé qué pasó. Bueno, tampoco quiero extenderme demasiado. Yo quería finalizar, por ahí ya no quiero robar más tiempo. Lo que quería decirles es que
dentro de toda este tratamiento social de donde todos debemos comprometernos, se han dictado sentencias que tienen valor, que han puesto, digamos, de relieve, tanto a nivel internacional, a través de la Corte Interamericana. Yo aquí también les dejo los fallos, y también les dejo fallos nacionales, y también fallos recientes, que me interesaba comentarlos, donde se puso de reflejo la aplicación en el año 2014 de la posibilidad y la absolución de una mujer que fue víctima de violencia de género, y ella utilizó la legítima defensa. Yo les voy a dejar aquí todos los datos, me hubiera encantado podérselos comentar. Es una sentencia que fue pionera en la provincia de Buenos Aires, donde por primera vez el Tribunal de Casación receptó, digamos, todas las vivencias por las que había pasado una mujer que estaba casada con una persona con la cual tenía un hijo y una hija de otro matrimonio, cómo el Tribunal de Casación pudo desarrollar, me hubiera gustado poder, no quiero sacarle más tiempo, pero es una sentencia que les dejo aquí los datos, dejo a disposición el Power, para que ustedes puedan acceder, y son fallos donde de repente el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires ha dejado ya algunas señales muy importantes en cuanto al testimonio de la víctima, y cómo de repente ese solo testimonio que pareciera que no va a poder probar nada, cómo de repente, acompañado de todos otros indicios, de otros testimonios, de gente que fue viendo la historia de esa pareja, puede llegar a lograr sentencias que establezcan justicia para casos donde hay situaciones de violencia de género acreditadas. Son casos que ya se encuentran firmes, tanto en el caso de una mujer que resultó absuelta por legítima defensa, en el caso de dar muerte a quien fuera su esposo, en situaciones muy agresivas, unas noches terribles, y un instituto de legítima defensa que siempre se aplica. En otros casos no está preparado para que la víctima sea el marido de un grupo familiar. Son sentencias que han dado una mirada de género importante, y también en el caso de Pellman, que es la segunda sentencia que también les dejo del Tribunal de Casación, son situaciones donde es un abuso sexual dentro de una pareja. Son sentencias que han establecido una mirada diferente, obviamente acompañada de todos los requisitos probatorios, que tal vez en otro momento podamos desarrollarlas porque son interesantes, y bueno, dejo la cita a disposición. Muchísimas gracias, doctora Altamiranda. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Así ya podemos iniciar con las preguntas. Doctor Ramírez, le voy a habilitar el micrófono para que pueda leerle las preguntas. Con respecto al material, les recuerdo que podrán acceder enviándonos un email, que yo después se lo voy a dejar a través del chat, y con respecto al video, esta grabación la van a poder encontrar en nuestro canal oficial de YouTube, que es Derecho Oficial UNLZ. Si les parece, voy a empezar a leer. Tenemos un montón de preguntas, pero bueno, el tiempo a veces es tirano. Así que bueno, vamos a empezar con las preguntas. Yo tengo el micrófono habilitado para que ustedes puedan hablar cuando quieran contestar. Dice, una pregunta para la doctora Laura Altamiranda. Doctora, ¿con qué dificultades se ha encontrado en el desarrollo de su trabajo como jueza? ¿Y las otras juezas de la asociación, qué complicaciones suelen tener para juzgar con perspectiva de género? La verdad, puedo hablar por mí, digamos, las dificultades que he tenido para el abordaje de juzgar con perspectiva de género, ha sido un diálogo con mis colegas. Digamos, todas las situaciones, yo integro un tribunal, se ha recepcionado la prueba y se ha analizado en conjunto con ellos, ¿no?
digamos, la temática de género es un tema de derechos humanos, y desde ese punto de vista merece una puntual y más precisa atención de cada testimonio que se está escuchando, de cada pericia que se va escuchando. Pero no he tenido, la pregunta era si había tenido complicaciones. Sí, doctora. Claro, no, la verdad que las dificultades que he tenido como mujer en la justicia o como integrante de un tribunal, calculo que son los que ha podido tener cualquier persona que trabaja en espacios de mucha exposición, digamos, como si fuera un médico, estamos como en unas guardias permanentes, porque estamos dando respuesta a cuestiones candentes que se presentan en nuestros tribunales. Yo no estoy en un juzgado correccional donde las temáticas y las penas son menores. Nosotros formo parte de un tribunal oral criminal, donde los hechos son muy crudos y son situaciones muy fuertes, con lo cual todas merecen un tratamiento muy, muy delicado, y no he tenido ninguna dificultad distinta a otros hechos. Tenemos una pregunta para ambos disertantes que dice así: quería consultarles qué importancia creen que debe tener la voz de una mujer en un juicio abreviado. Hay juzgados que la citan a las mujeres, porque es obligatoria ahora la citación, pero algunos operadores judiciales que las reciben les aclaran ante que su voz no es importante y que él o la jueza puede no tener en cuenta lo que ella declare. Esto desalienta a muchas mujeres a participar y fortalece su percepción de que la justicia no las escucha. Contesto yo primero, si no te molesta, Laura. Primero habría que, yo no sé en qué jurisdicción están haciendo la pregunta, porque el procedimiento de juicio abreviado es distinto en cada jurisdicción. Yo estoy en Capital, donde es bastante limitado porque exige que la pena solicitada en juicio abreviado no supere los 6 años, no se supere los 6 años de prisión. Hay una realidad, y es que hay un avance, llamémoslo como quieran, digamos, un avance ideológico, político, lo que quieran, que tiende a restringir las capacidades jurisdiccionales del juez. Con un nombre u otro, con una presentación, si se quiere, más progresista o menos progresista, en términos generales, lo que hay es una fuerte tendencia a limitar la posibilidad jurisdiccional de decir libremente el derecho. Digamos. Siempre queda contenido al pedido de las partes. Y esto hace que en algunos procedimientos, como el de juicio abreviado, la verdad es que la opinión que tenga la víctima, cualquiera que sea el delito, porque esta es una de las particularidades que tiene el derecho, y es que bajo la apariencia de neutralidad, el mensaje que manda, digamos, es bastante, impacta de manera distinta en un caso que en el otro. Bueno, no tiene, digamos, no hay una escucha de lo que reclama la víctima. No obstante lo cual, la ley de protección de víctimas le da un espacio para que hable y debería obtener una respuesta del juzgador en los casos en los cuales exprese algo. Va a encontrar limitaciones legales similares a las que tiene el juzgador, pero esto no implica que desde la actividad jurisdiccional se le dé una respuesta. Y cuando digo se le dé una respuesta, incluso esta respuesta sea, mire, tiene razón, pero ocurre esta cuestión normativa obstructiva. Pero una respuesta debe darse. Yo quiero, nada más que en 2 minutos, también contestar lo que le preguntaron a Laura antes respecto de qué obstáculos encontraron en la actividad jurisdiccional, porque ustedes, yo quiero que traten de transportarse a fines de la década del 90, cuando yo integraba AMJA. La recepción de AMJA en el espacio masculino de los jueces era cuanto menos particular. Yo tuve oportunidad de participar del Congreso de la Internacional de Mujeres Juezas en Londres, donde me fue presentado, entre otros, un compañero que integraba la filial de Mujeres Juezas de el África. Traductor de por medio, lo primero, y diría que lo único que me preguntó fue
¿A vos cómo te dicen los compañeros jueces? Porque a mí me dicen hermana juez. Porque esta, digamos, a ver, la diferencia de poder, cuando se habla de discriminación, cuando se habla de violencia, se habla de eso, se habla de cómo se estructura una sociedad a partir de estereotipos de género y valoraciones respecto de estos estereotipos de género. Entonces, hubo inicialmente una fuerte dificultad para plantear estas cosas en los colegas, pero como suele ocurrir, de pronto la irrupción a nivel del discurso social y, si se quiere, de algunos posicionamientos políticos respecto a la temática de género, junto a la presión internacional que siempre e históricamente ha tenido mucha influencia en el avance de los derechos de la mujer, digamos, bueno, esto es para otra charla, pero es bueno que ustedes sepan que estas convenciones internacionales sobre los derechos de las mujeres de las que nosotros estamos hablando han tenido un fuerte impulso de organizaciones de mujeres que a principios del siglo XX terminaron conformando lo que hoy se conoce como el CIM y donde tuvieron muchísima influencia las maestras argentinas. Digo, la influencia de las mujeres argentinas a nivel internacional, entrando por vía internacional el reclamo de determinados derechos, es muy importante y, digamos, de alguna manera debería recogerse, y digo esto para terminar. Nosotros estamos muy orgullosos de cuando le otorgamos el voto a las mujeres. Lo que nunca decimos es que fue provocado por un compromiso internacional que obligaba a los estados a otorgar el voto a las mujeres. Esto no lo recordamos en general cuando recordamos cómo se obtuvo y cómo se logró el voto de la mujer en la República Argentina. Doctora Altamiranda, no sé si quiere agregar algo a la pregunta. No, por ahí si tienen otra pregunta, me pareció que la respondió bien extensamente. Bueno, perfecto. Le voy a leer una consulta para usted, doctora, de una persona que está asistiendo en este momento a la actividad, que dice: yo sufrí violencia en el año 2014 con agresión física probada. Hoy estoy aquí porque estoy apoyando a víctimas. Pertenezco a Movimiento Mayo. Y su pregunta es: ¿en qué momento la víctima es entrevistada por el juez o los testigos? ¿Por qué los jueces no llaman a la víctima? En mi caso, yo sola me presenté desde la denuncia policial hasta lograr la exclusión y el perímetro. Un largo proceso y no fue agradable. Para una víctima, el tiempo es oro porque sentimos terror. Los tiempos de la justicia son muy largos y estoy convencida que debe primar el humanismo más allá del género. Sí. No, a ver, la pregunta, repetímela porque ya fue tan largo todo, la pregunta Sí. sería... La pregunta sería: ¿en qué momento la víctima es entrevistada por el juez o la jueza? ¿Y por qué los jueces no llaman a la víctima? Claro, bueno, digamos, no sé en qué etapa le tocó vivir a ella esta situación, en qué trámite está en la actualidad. Digamos, los jueces, en el tribunal de juicio, que es quien va a dar la sentencia, digamos, de la cuestión, no está de primer momento. Al primer tiempo se encuentran con el fiscal y con el juez de garantías. Ahí es toda una etapa de recolección de pruebas, donde ella seguramente tuvo que ir a reconocimientos médicos, tuvo que aportar testigos, tuvo que llevar por ahí circunstancias que daban, o dar nombres de personas que vieron algo que ocurrió, o teléfonos, imágenes, eso todo va a ocurrir la etapa de garantías. Luego llega a un tribunal de juicio. Ella, la pregunta es, a ver si la puedo ver acá, ¿en qué momento se entrevista con el juez? En la etapa de investigación, solamente en la primera etapa va a estar el juez para las medidas que son juez de garantías, por las medidas que tienen algo que ver más que nada con el imputado. En el tiempo del juicio es cuando ella va a poder estar presente en el juicio oral, que puede llegar a pasar un año, tal vez un poco más, hasta que llega a la instancia de juicio. Y ahí sí, ella puede, el juicio oral puede ser escuchada, al igual que los testigos que ella haya proporcionado, peritos. La pregunta, a ver si veo acá, los jueces son los que van a escuchar en el proceso actual de Provincia de Buenos Aires, le digo aquí porque hay gente que
que no es de provincia de Buenos Aires, que nos acompaña hoy. En la provincia de Buenos Aires, los jueces no son los que están a cargo de la investigación, o sea que el juicio oral que se va a llevar adelante va a ser el fiscal el que va a estar llevando toda la prueba para que nosotros como jueces escuchemos y veamos qué ocurrió en esa denuncia donde esta persona dice que fue víctima. Todos los testigos que ella aportó ahí en ese juicio que va a transcurrir, lamentablemente por los tiempos que tiene un proceso, 1 año mínimo va a transcurrir hasta que llegue al juicio oral. Allí ella se va a encontrar con los jueces. Y después que estaba preguntando que cuándo era entrevistada. Es entrevistada en el momento del juicio. Allí va a ser donde, junto con los testigos que aquí coloca, va a poder tener oportunidad de contar todo lo que le ocurrió. Dice aquí que logró una exclusión, claro, esto lo ha logrado en la etapa donde hay un juez de garantías, que es el que se ocupa de los primeros momentos, no es el que va a dictar la sentencia. Y logró una medida perimetral. El tiempo es muy largo, dice, porque sienten terror. Y acá, no hay contacto con la víctima, no. Claro, no sé qué habrá ocurrido si no habrá tenido un juicio oral donde ella haya podido estar presente y poder contar en el juicio lo que ocurrió, o haya sido un juicio abreviado, que es lo que creo que hacían en la pregunta anterior, donde de repente la víctima no fue llamada. Aún en los juicios abreviados, la víctima tiene la posibilidad, a través en Provincia de Buenos Aires, de la Oficina de Asistencia a la Víctima, donde particularmente en el tribunal en el que yo me desempeño, los 3 jueces llamamos, cuando hay un juicio abreviado, se la llama a la víctima para que venga y sea interiorizada de lo que ocurre frente a un juicio abreviado. Muchas víctimas prefieren la realización de un juicio abreviado cuando son anoticiadas de la pena que el fiscal propuso y el imputado acepta, porque prefieren no pasar nuevamente, muchas le ocurre, así lo han manifestado en audiencias en mi tribunal, no puedo hablar por todos los casos, sí por los que han pasado por mi tribunal, donde prefieren saber que va a tener una pena y no volverse a enfrentar en un espacio donde va a tener que relatar lo que le ha pasado nuevamente, sabiendo que el imputado, quien lo agredió, está allí presente. Entonces, no sé qué pudo haber pasado aquí porque ella no ha podido declarar, puede ser que el juicio no se haya llevado todavía adelante, o que se haya hecho un juicio abreviado. No, eso no me surge aquí de la pregunta y el comentario que hace. Bueno, muchísimas gracias, doctora Miranda. ¿Le parece? Alta Miranda, disculpe. Vamos a realizar la última pregunta de la tarde. Tenemos un montón de preguntas. Disculpen si no puedo leerlas de ustedes, pero bueno, no es falta de voluntad, falta de tiempo. Con respecto a las medidas que usted nombró, tenemos una pregunta que dice así. La ley 26485 tiene su propio procedimiento. Esta es una pregunta que se realizó mientras usted disertaba, así que puede ser que al principio quede media... La ley 26485 tiene su propio procedimiento. Pero ¿qué sucede o qué se hace cuando se denuncia ante un juez de familia el incumplimiento de una medida de distancia y el magistrado corre traslado al violento, quien por supuesto niega el hecho y se resuelve no reforzar medidas? Claro ejemplo de falta de perspectiva de género. Claro, bueno, por eso se está trabajando mucho en lo que es la formación de todos los jueces en perspectiva de género. Las actividades, yo lo conocía al doctor Fernando Ramírez prácticamente siendo profesor de cantidad de actividades que desde la Asociación de Mujeres Jueces se daban, para que se sepa qué es lo que le pasa a cada una de las víctimas. En el caso de un... A ver, decime de vuelta porque no, son tan largas las preguntas que me pierdo. Sí, cómo no, doctora, se lo repito. Dice, A ver si la veo. la ley 26485 tiene su propio procedimiento. Pero ¿qué sucede o qué se hace cuando se denuncia ante un juez de familia el incumplimiento de una medida de distancia y el magistrado corre traslado al violento, quien por supuesto niega el hecho, y se resuelve no reforzar medidas?
Claro, lo que pasa es que ahí también son dos circunstancias. Por un lado está el tema de familia y por otro lado está la violación a esta disposición que ha hecho el juez de familia. El juez de familia interpuso obviamente tal vez una medida de no acercamiento y hay una violación, hay una desobediencia. Digamos, ahí se empiezan a abrir canales de otros delitos y empiezan a intervenir varios fueros frente a la situación de una cuestión que tramita en dos espacios. Muchas veces hay como reacciones distintas, ocurre una desobediencia de una cuestión de familia y va al fuero penal prácticamente solo por el hecho de la desobediencia, y los expedientes nunca se juntan, digamos, son como tramitaciones que corren en paralelo por un mismo tema y muchas veces, y lamentablemente, tienen resoluciones distintas. Es una falla del sistema. Doctor Ramírez. Aquí el doctor Ramírez. Sí, a ver, yo quería decir, primero que nada quería contarles una cosa. Cuando se crea la Oficina de Violencia Doméstica en el ámbito de Capital Federal, era presidente de la Corte el hoy difunto doctor Petracchi. El doctor Petracchi me llama y me dice, Ramírez, tenemos que resolver un problema. Invente algo para resolver dos cosas. Una, que las cuestiones de violencia doméstica tengan una recepción de denuncia a las 24 horas del día, a los 365 días del año, a cualquier hora. Lo segundo es que se evite el tránsito de las mujeres víctimas que yo veo dando vueltas por tribunales porque las mandan a un juego civil, las mandan a un juego penal. Bueno, y así fue como se creó la Oficina de Violencia Doméstica, que hasta la altura del partido ha atendido cerca de 100.000 casos, donde lo que se inventó fue hacer un legajo que congelara, por decirlo de alguna manera, el relato de la mujer con un abogado, frente a un abogado, frente a un trabajador social y a un psicólogo, que tomara en el momento la constancia médica cuando había lesiones, que elaborara un informe de riesgo a través de los profesionales que habían intervenido, y todo esto se hizo un cuadernillo y se mandó. Y con este cuadernillo se mandaba fotocopia u original al juzgado civil para que tome la medida protectiva, al juzgado penal cuando había delitos. Bueno, sistema maravilloso que encontró de pronto que algunos magistrados recibían esto, que era un relato efectuado por una mujer ante un funcionario judicial, en realidad 3 funcionarios judiciales, pero uno de ellos con calidad de actuario, y decían, no, esto no sirve, tiene que venir a prestar declaración testifical. Hubo otros que dijeron, no, tampoco sirve como denuncia, porque fíjense que el Código de Procedimientos en materia penal admite incluso la denuncia verbal hecha ante un policía como denuncia, pero no dice que pueda ser denuncia lo que se recibe en la Oficina de Violencia Doméstica. Esto sigue hasta el día de hoy, les quiero avisar, ¿eh? No quieren ni imaginarse ustedes toda la doctrina que se ha elaborado a partir del verbo instar. Digo, porque como nosotros tenemos delitos de instancia privada, instar, que para cualquier persona, bueno, no cualquier persona, porque yo diría que muchas personas no tienen la menor idea de lo que significa instar. A veces se le pregunta a la mujer, ¿insta o no insta? Y la mujer se queda mirando y dice, no, yo lo quiero que me pegue más. Ah, entonces no insta. Bueno, digo, instar es poner en conocimiento de una autoridad algo, con una finalidad determinada. Bueno, esto es una discusión que todavía hoy se está dando. Por eso yo, cuando a veces preguntan, bueno, ¿cómo puede ser que pase esto? Yo le digo, a ver, ¿cómo no va a ser posible que esto pase? Estamos trabajando para que no pase. Digo, y si estamos trabajando para que no pase, es porque pasa. A ver, les acabo de decir, ha habido una movilización académica y jurídica al Congreso para que no sancionen el femicidio como un delito autónomo. Y dicen, no, esto no, mejor no. ¿Por qué? Porque pone al descubierto el grado de violencia en el que se establece el dominio de varones sobre mujeres. Digo, yo vi en el chat que alguien preguntó sobre la opinión sobre probation, y les digo, la probation está expresamente prohibida por los organismos internacionales. En la Argentina seguimos discutiendo si sí, si no, si pobrecito el infeliz. Y lo que no estamos teniendo en cuenta, y esto es lo que fundamentalmente opera en la mentalidad jurisdiccional, es que la violencia contra la mujer es un tema de derechos humanos. Es un tema de derechos humanos. Y si es un tema de derechos humanos, debe
necesariamente resolverse de oficio y arribando a los compromisos, a los objetivos de los compromisos internacionales. Y esto hay como cierta dificultad para entenderlo. Pero hay cierta dificultad para entenderlo, y ustedes piensen, estamos acá reunidos hablando de algo que se llama juzgar con perspectiva de género. Y en realidad, esa es la única manera de juzgar. Pero si tenemos que hablar de juzgar con perspectiva de género, es porque hay muchos que no juzgan con perspectiva de género. Entonces, yo vi cuáles son las preguntas, entiendo el objetivo de muchas de las preguntas, y en realidad, y dolorosamente, la respuesta es, estuvo mal. Cuando alguien dice, bueno, tardaron en llamarme ante el juez, demoró esto, aquello, yo les digo, y sí, pasó esto, y eso estuvo mal. Y eso es lo que estamos tratando de corregir. Eso no debe ocurrir. Quienes trabajamos con violencia sabemos perfectamente lo que significa el denominado círculo de la violencia, cómo la mujer que logra finalmente salir de la situación de sumisión para hacer una denuncia, con el transcurso del tiempo debilita por distintos factores su empoderamiento para hacer la denuncia y termina retirándola. Bueno, esto afecta no solo a la mujer, afecta a nosotros en tribunales, porque nosotros en tribunales pareciera que seguimos procesalmente el círculo de la violencia. Recibimos la denuncia cuando la mujer se encuentra ya decidida a llevar adelante la causa, y finalmente cuando llega el momento de la prisión preventiva, la tomamos en el momento en que la mujer ya no quiere hacer más nada. Digo, a ver, comprender este sistema es difícil, comprender este funcionamiento es difícil. Desgraciadamente, digo desgraciadamente porque por esto que le decía de confundir a veces la contradicción secundaria con la contradicción principal y viceversa, desgraciadamente se levantan muchas veces algunas, supuestas banderas de progresismo que dicen no avancemos sobre la punición con las banderas del feminismo. Y uno le dice, pero no, macho, sacarle, a ver, lo que tiene que hacer es no castigar el hurto. No me vengas con que no avancemos con la punibilidad castigando a los varones, a los pobres varones violentos. Dejemos de castigar las pequeñas afecciones a la propiedad. Dejemos de castigar el petardismo. Si queremos bajar el nivel de punibilidad, pero no abandonemos el rol del Estado, el rol protectivo del Estado, el rol proactivo del Estado a favor de la igualdad, porque la igualdad está siendo afectada por la discriminación y la violencia. Ese es el espacio donde no podemos abandonar. Y con esto termino porque esto está siendo muy largo. Muchas de las preguntas que yo veo que hacen en el chat tienen esa respuesta. Nosotros estamos bregando y trabajando, y en esto estamos de alguna manera acodados por los organismos internacionales, por el discurso de los organismos internacionales, por la recomendación de los organismos internacionales, por el respaldo que al menos hasta ahora, nos viene dando nuestra Corte y las Cortes provinciales y AMJA, que ha sido el motor de toda esta transformación. Todavía no ganamos. Esto tengámoslo presente. Por eso estamos haciendo también estos encuentros para discutir, bueno, ¿qué está pasando? Si es tan así como que se juzga con perspectiva de género o no, si la perspectiva de género es algo que se impone en todos los órganos jurisdiccionales, y se me preguntan, ¿y qué respuesta hay para aquellos órganos jurisdiccionales que no actúan ni no juzgan con perspectiva de género? Y bueno, nosotros hacemos lo que podemos, si tenemos alguna función de revisora, que en algunos casos la tenemos, bueno, tratamos de corregirlo, pero también están los movimientos de mujeres y demás que denuncian permanentemente estas situaciones. Muchísimas gracias, doctor Ramírez, doctora Altamiranda, por su tiempo y por su compromiso. Le voy a dar la palabra a la doctora Vázquez para realizar el cierre. Doctora Vázquez, habilite su micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariadna. Bueno, doctor Fernando Ramírez, doctora María Laura Altamiranda, muchísimas gracias. Quiero también agradecer a muchos de los asistentes que están acompañándonos. Especialmente veo a la doctora Carla Bartucci de la Comisión de Género del Colegio de Abogados. Veo a una gran cantidad de profesores, de funcionarios.
Leía con agrado en el chat que hay gente de otras provincias, de Paso de los Libres, de Tucumán. Vi que saludó también la doctora Marta Altave, un placer también que nos haya podido acompañar, especialmente a la doctora Gloria Pasten de AMJA, que nos ha también acompañado y adherido a la actividad. Y una última reflexión tiene que ver con esto que se estuvo hoy aquí analizando y reflexionando en cuanto a la importancia de la capacitación de los magistrados. No hay ninguna duda de los fiscales, de los defensores y de todos los que de una manera u otra participan de la actividad de investigación y del proceso judicial. Esto es fundamental. Los pasos que está dando el Consejo de la Magistratura de la Nación, y en este momento pienso en nuestro rector, el doctor Diego Molea, que integra este consejo, y también desde el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, son importantísimos y tienen que ver con la necesidad de una capacitación y una formación en género de quienes van a ejercer cargos de tanta responsabilidad. Y esto es sumamente importante porque justamente hablábamos de que esta perspectiva de género tiene que ver con este esfuerzo intelectual, con esta necesidad de poder comprender este fenómeno sumamente complejo, este fenómeno social, cultural, político, esta asimetría de las relaciones de poder, como bien dijo el doctor Fernando Ramírez, y esto tiene que poder ser detectado, visibilizado en el proceso judicial y para dentro de ese proceso tomar medidas efectivas y activas para equilibrar esa relación y o hacer cesar la misma. Así que importante, tomé nota de la inquietud de poder trabajar en una actividad, la jurisprudencia en materia de género. Vamos a estar ya en nuestro compromiso de próximamente organizar una actividad para poder reflexionar puntualmente acerca de algunos fallos de corte, de casación. Le vamos a decir también al doctor Ricardo Maidana, que es profesor de la casa, para que también nos pueda acompañar. Así que vamos a despedirnos, agradecer a los expositores por su generosidad y su dedicación para con esta actividad y a quienes nos han acompañado. Muchísimas tardes para todos y nos vamos a seguir encontrando en estas actividades que llevamos adelante desde nuestra querida Facultad de Derecho. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Adiós.